Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de citología, ¿ya? ¿Y qué es la citología, jóvenes? Es la rama de la biología encargada de estudiar ¿a quiénes? A las células. ¿Está bien? Muy bien, ponemos por ahí entonces la citología estudia ¿a quiénes? Estudia las células. Ya, estudia las células. Profesor, ¿y qué debo recordar antes? Algunos antecedentes. Antecedentes acerca de la citología. Por ejemplo, debes recordar ¿a quién? A Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek. ¿A quién más debes recordar? Debes recordar a Roberto Hooke, muy bien. Debo recordar al otro Roberto, Robert Brown. Debe recordar por ejemplo, a Johannes Purkinje. Debe recordar, por ejemplo, a ver, ¿a quién más? A Camilo. ¿Camilo qué? Golgi. Debe recordar, por ejemplo, a los hermanos. Muy bien, los hermanos Hansen. Debe recordar a quiénes. Debe recordar a Ruska y Noll. Ya, Ruska y Noll. Muy bien. Jóvenes, estos personajes vienen a ser los pioneros de la citología. Aquellos personajes que de repente dieron grandes aportes para conocer a la célula. Profesor Anton van Leeuwenhoek, ¿qué hizo? Descubrió el mundo de las bacterias. Cerca. Jóvenes, Anton van Leeuwenhoek es un personaje que no tiene educación. Profesor, si no tiene educación, ¿por qué hablamos en las ciencias de él? Bueno, porque fue un personaje que diseñó un artefacto que por primera vez podía magnificar la imagen, podía aumentar de tamaño a lo que tú estabas viendo. Profesor, ¿qué era? Era una lupa. ¿Y cómo le llamó, profesor? ¿O cómo se llama hoy en día esa lupa? Se le llama microscopio. ¿Simple o compuesto? Es un microscopio simple. La lupa que utilizas es un microscopio simple. Tus lentes son un microscopio simple. ¿Por qué? ¿Aumentan la imagen o no? Sí, son un microscopio simple. Profesor, ¿lo mismo pasaba con Leeuwenhoek? Sí, inventó un artefacto que más o menos se parecía a esta que estoy dibujando aquí. Tenía una aguja en el centro y un mango, un pequeño mango. Entre esto y hacia abajo, más o menos medía 5 centímetros. 5 centímetros el artefacto. Y por aquí tenía un agujero en el centro. Tú podías poner la muestra en la punta de la aguja, una muestra, y podías visualizar. Leeuwenhoek era tan pero tan curioso que un día observa un charco en su casa y dice, a ver, vamos a observar qué hay en ese charco. Agarra el charco, visualiza. ¡Wow! Esto es un zoológico. ¿Era un zoológico realmente? No, porque no habían animales. Entonces entre él mismo se dice, no puede ser un zoológico. Un zoológico tiene animales y estos no son animales, son muy pequeños para ser animales. Los voy a llamar animálculos, dijo. ¿Cómo? Animáculos. ¿Cómo? Anima. Muy bien, animáculos, correcto. Estos animáculos, jóvenes, eran los protozoarios. ¿Protozoario, profesor? Sí. Por ejemplo, un paramecio, una ameba, una euglena. Leeuwenhoek fue el primero en visualizarlos. ¿Está bien? No fue suficiente para él. Este personaje iba caminando por la calle, veo una persona que estaba ahí, un mendigo, y en lo primero que se fijó fue en sus dientes. Sus dientes estaban repletos de sarro, y él dijo, ¡wow! Ahí debe haber otro zoológico. ¿Qué hizo? Le tomó una muestra, lo visualizó. Nuevamente pudo observar una gran diversidad de bacterias en todo ese sarro que tenía ese personaje. ¡Wow, profesor! ¿Era lo único? ¡No! A él ya le había despertado el sentido, ¿cómo se dice?, científico.
Se había convertido en una persona que no paraba de investigar, no paraba de visualizar. Entonces, ¿qué hizo, profesor? Se sacó un poquito de sangre. A ver, un chorrito de sangre. Vamos a ver. ¡Oh! Son bolitas bicóncavas. ¿Qué era? En la sangre, ¿qué había? Los glóbulos rojos. El primero en describir a los glóbulos rojos fue Lewin. No era suficiente para él. Como ustedes, ¿quieren más? Él también decía, oh, quiero más. Entonces, ¿qué hizo? Se fue al baño un día. Trabajo manual, hijo. Así es. Sacó un poco de semen y nuevamente a su microscopio. A ver, vamos a ver. ¡Oh! ¿Quiénes eran? Los espermatozoides. ¿Te das cuenta? Entonces, Anton van Leeuwenhoek, profesor, ¿qué visualizó? ¿Recuerdas primero qué te dije? Protozoarios. ¿Qué más? Glóbulos rojos. ¿Qué más? Espermatozoides. ¿Y qué más creó? El microscopio simple. No era suficiente, él quería más. Decía, ¿por qué las moscas vuelan? Le arrancó un ala a una mosca, lo visualizó y lo describió. No era suficiente. ¿Por qué un saltamontes salta tan alto? Y yo apenas salto de repente 1 metro arriba. Saltamontes 30, 40 veces su tamaño. Agarró la pata del saltamonte, lo visualizó, lo describió, lo dibujó. Era lo único, no jóvenes. En la Real Academia de Inglaterra, en esa época el conocimiento se concentraba ya en Europa, ¿no? En Inglaterra principalmente. Los más grandes científicos estaban en Inglaterra. Entonces, profesor, ¿qué se hizo? Leeuwenhoek enviaba todos sus documentos, todas sus descripciones a la Real Academia de Inglaterra. Es más, un científico, mira, a una persona que no tenía educación, lo visitó un científico. ¿Quién fue? Robert Hooke. Enterado que era una persona que hacía grandes observaciones y descripciones, él decía, quiero conocer ese personaje. Se fue a su comarca allá en... ¿de dónde te he dicho? De Holanda, ¿no? Se fue a Holanda y dice, a ver, enséñame. Oye, no, tranquilo. No te puedes acercar. ¿Quieres visualizar? Este trabajo me ha tomado mucho tiempo. Yo agarro el microscopio, tú visualizas, solamente visualizas, no puedes tocar nada. Era una persona, oye, celosa con todas sus cosas. Y profesor, eso le llevó a que su nombre esté escrito ¿dónde? En los libros de ciencias. Anton van Leeuwenhoek. No te olvides. ¿Qué visualizó? Espermatozoides, protozoarios, glóbulos rojos, las patas de una mosca, las alas de una mosca, las patas de un saltamontes. Uno ya no puede equivocarse. Profesor, entonces, a Leeuwenhoek jóvenes se le considera el padre de la protozoología. ¿Por qué? Porque descubrió a los protozoarios. No es protosaurio, cuidado. Zoario, ¿está bien? Muy bien. Profe, ¿y Robert Hooke qué hizo? Bueno, Robert Hooke visualizó por primera vez la célula. Pero ¿cómo era esta célula? ¿Era viva o era muerta? Era una célula muerta. ¿Y en qué la visualizó? Habla en un pedazo de qué? Habla corcho. Muy bien, en un pedazo de corcho. ¿Cómo así, profe, sucede ese proceso? Bueno, Robert Hooke ya estaba también, tenía un microscopio, no era el microscopio simple, ya era un microscopio compuesto. ¿Cómo era ese microscopio compuesto? Ya tiene varios lentes. Este tiene un solo lente, mira. En cambio, el microscopio compuesto ustedes van a visualizar que tiene más o menos un lente por acá y otro lente por acá. Así es. Ya el microscopio compuesto de esa época era más o menos de esta forma. Un tubo que tenía un lente acá arriba y un lente aquí abajo. Nada más. Eso era un microscopio en esa época. Y Robert Hooke trabajaba con ese microscopio. ¿Qué hizo, profesor? Profesor, Robert Hooke tomó un pedazo de corcho. ¿Conocen el corcho, no? ¿Qué es el corcho? ¿Qué es el corcho? Mi enamorado, profesor. No. Habla, ¿qué es el corcho? Esa cosita, profesor. ¿Cuál cosita, oye?
El corcho viene a ser la corteza del árbol, la parte externa de un árbol. Eso de repente que tú sacas, le pelas al árbol, pa' tu leña, ¿no? Eso es el corcho, oye. Entonces, Hooke tomó un pedazo de corcho y lo primero que visualizó fue unas estructuras que se parecían a la siguiente. Profesor, ¿qué es eso? Habla, ¿qué se parece? A un panal de abejas, ¿no? Bueno, Robert Hooke dijo, lo que estoy visualizando vienen a ser celdas. Él las llamó celdillas. Así es, porque eran células muy pequeñas, pequeñísimas, obviamente con el microscopio estás viendo, ¿no? Las llamó celdillas. ¿Y con el tiempo en qué se convertirían? En las estructuras llamadas células. ¿Te das cuenta? En el año 1665 Robert Hooke publica el libro Micrografía y en ese libro realiza la primera descripción de una célula. Por eso Robert Hooke es considerado como el padre ¿de qué? Padre de la citología. ¿Está bien? Citología. Profe, Robert Brown, ¿qué descubre? Muy bien, descubre el centro de control de la célula. ¿Cuál es? Muy bien, Robert Brown descubrió el núcleo celular. ¿Está bien? El núcleo. Profe, Johannes Purkinje, ¿qué descubre? Descubre el protoplasma, llamado también citoplasma. Es lo mismo, ¿eh? Profe, acá dice protoplasma. Es lo mismo, oye. Camilo Golgi, ¿qué descubre? Descubrió empieza con mito y termina en condrias. Las mitocondrias. Y también, ¿qué? El aparato de Golgi, ¿te das cuenta? Los hermanos Hansen elaboran, ¿qué cosa? El primer microscopio. ¿Microscopio simple o compuesto? Muy bien. ¿Y cómo es? ¿Qué diferencia hay entre un microscopio simple y un microscopio compuesto? El simple, ¿cómo es? Un solo lente. El compuesto, varios lentes. ¿Está bien? Este ya es compuesto. El que ustedes han visto en el colegio, de repente en un laboratorio, eso es un microscopio compuesto. ¿Está bien? Profe, ¿y Ruska y Noll qué elaboran? Primer microscopio. ¿Simple o compuesto? ¿O eléctrico? ¿O electrónico? Ah, ya, es electrónico y no te dejes llevar por lo que te digo. Electrónico. Profesor, ¿y cómo es un microscopio electrónico? El microscopio electrónico más o menos abarca desde esta zonita, ¿no? Ahí está, la mitad. Profesor, ¿y qué tiene? Contiene diversos lentes que van a permitir, ¿qué? Visualizaciones muy exactas de diversas estructuras. Por ejemplo, si ustedes tienen un dibujo de una bacteria, ha sido visualizado con un microscopio electrónico. Si ustedes tienen de repente una mitocondria, ha sido visualizado con un microscopio electrónico. Y son diversos tipos de microscopios electrónicos, ¿ah? No vayan a pensar que el electrónico es uno solo, no. Hay electrónico de alto contraste. ¿Qué es, profesor? De alto contraste se ve solamente en blanco y negro. Hay microscopio de barrido electrónico. ¿Qué utiliza, profesor? Lanza electrones y esos electrones al rebotar te van a mostrar una imagen. Barrido electrónico. Microscopio de fluorescencia. Profesor, microscopio electrónico de fluorescencia. ¿Cómo es? Microscopio que solamente utiliza un tinte. Y la estructura que tú quieres visualizar lo ves fluorescente. Así es. Muy colorido. ¿Está bien? Profesor, ¿qué más? Jóvenes, cuando